La historia nos dice que la gente de Hmong solo llegó a las montañas de Laos hace 200 años, sin embargo, su ADN susurra una historia que comienza 6000 años antes. Imagina esa contradicción. Un pueblo, esparcido por las brutas crestas de Siang Kowang y Luang Prabanoy, transportando líneas de sangre que regresan a los primeros agricultores de arroz de la antigua China. El rastro de esa historia comienza en la cuenca del Yangtze central, en un mundo mucho antes de las dinastías, donde la cultura Daxi prosperó entre 5300 y 6400 años hace. Y la cultura de Cuyaling floreció de 4600 a 5000 años hace. Estos no eran solo aldeanos anónimos. Eran los innovadores de la agricultura de arroz húmedo, los arquitectos de la civilización asiática temprana. La arqueología descubre fragmentos de sus herramientas, ollas y arrozales, pero la genética dice una verdad más profunda. Los descendientes vivos de estos agricultores neolíticos aún caminan entre nosotros, en la gente Hmong de Laos. Cuando los científicos estudiaron el genoma Hmong, descubrieron una huella digital congelada en el tiempo. Los haplogrupos mitocondriales B, R9, N9A y M7, las líneas materiales pasaron de madre a niño durante milenios, se dirigen directamente a los antiguos asiáticos del sur del este. En el lado paterno, la firma es aún más aguda. El haplogrupo Y cromosómico O2A2A1A2A1A2, también conocido como ON5, que se fusionó hace unos 2.330 años. Sobrevive como un marcador de los padres que una vez cultivaron los valles fluviales del centro de China. Cada latido Hmong lleva estos linajes, una memoria viva que se extiende entre continentes y siglos. Imagínelo. La niebla se eleva de las tierras altas de Laotian. Las aldeas se aferran a las laderas de montaña, silenciosas y remotas. Pero con cada prueba genética, la niebla se eleva, revelando hilos invisibles que vinculan a estas familias a una patria que dejaron hace miles de años. ¿Cómo podría un pueblo ahora definido por el exilio y el aislamiento ser los últimos ecos vivos de las primeras civilizaciones de China? Las montañas han mantenido bien sus secretos. Para responder a esa pregunta, tenemos que dejar estas crestas pacíficas y viajar de regreso a una historia tallada por la violencia, a través de la rebelión, la persecución y el vuelo. Un viaje donde la supervivencia significaba abandonar la cuna de la civilización, y cada milla del sur estaba escrita en sangre. Y aquí es donde realmente comienza su historia no contada. Ese sendero de sangre nos lleva de regreso a la China del siglo XVIII y XIX, a las montañas ancestrales de Guizhou, Hunan y Yunnan, donde el Hmong, luego conocido como el Miao, se propuso toda la furia de la dinastía Yin. Habían sobrevivido durante miles de años, llevando el ADN de los agricultores Daxi y Cuyaling, pero ahora eran calificados como rebeldes. Extraños. Un pueblo que el imperio prometió aplastar. En 1795, se encendió la rebelión de Miao, un levantamiento desesperado que ardería durante 11 años implacables. El ejército descendió en sus aldeas con fuego y acero. Las comunidades enteras fueron aniquiladas, los ríos se pusieron rojos y al final, se estima que 5 millones de vidas habían ido en el sur de China. Aquellos que sobrevivieron subieron más alto en las montañas, cazaron y hambrientos, su suelo ancestral se convirtió en un cementerio. Pero la historia no había terminado con ellos. Solo décadas más tarde llegó la rebelión de Taiping, desde 1850 hasta 1864, un cataclismo que cobró más de 20 millones de vidas en China. En ese caos, los Hmong estaban atrapados entre los ejércitos imperiales y las fanáticas fuerzas de Taiping. Los pueblos estaban incendiados, los clanes se destrozaban y la última ilusión de seguridad fue arrancada. Las familias huyeron en la oscuridad de la noche, dejando atrás casas quemadas y enterrados antepasados. La opresión del imperio fue más profunda que las espadas y el fuego. Los fuertes impuestos, la asimilación forzada y las convulsiones de la tierra aplastaron cualquier esperanza de reconstruir. Los funcionarios de Yin despojaron el Hmong de las tierras de cultivo, exigieron homenaje en plata y opio,
y cazaron a aquellos que se negaron a entregar su idioma y cultura. Para el Hmong, la supervivencia significó una sola opción: ir más allá, escalar más alto, desaparecer de los mapas del imperio. Con cada paso al sur, sucedió algo irreversible. Las poblaciones astilladas. Y cromosómico o N5 y los haplogrupos maternos B, R9, N9A y M7 se estrecharon de forma aislada. Su sangre se convirtió en un archivo vivo del exilio, sosteniendo el recuerdo de la guerra y el vuelo. Desde los Heartlands Yangtze hasta el borde de lo desconocido, se convirtieron en un pueblo de sombras, llevando un antiguo legado a montañas extranjeras. Pero huir no solo salvó sus vidas, reescribió su ADN. Y esa reescritura comenzó con un viaje que sacaría al Hmong del corazón de China, y los dispersaría en las montañas del sudeste asiático. Impulsado por las cenizas de la rebelión de Miao, 1795 a 1806, y la devastación de la rebelión de Taiping, 1850 a 1864. Se convirtieron en un río de familias, clanes y huérfanos, que fluyen hacia el sur hacia la supervivencia. Cada milla era traicionera. Cada pase de montaña llevaba el peso de los siglos. Las primeras olas se movieron a través de Yunnan, deslizándose las crestas olvidadas y los valles estrechos. Algunos descendieron a Ponsali, Oudomsai y Luang Prabang, la corona del norte de lo que ahora es Laos. Otros se desviaron hacia el este, cruzando hacia el norte de Vietnam, en curvación de regreso a Laos a través de las provincias de Hua-Pan y Siang-Khouang. La tierra era empinada, boscosa y despiadada, pero ofrecía una cosa que China ya no podía: seguridad de forma aislada. Para 1847 a 1850, los registros coloniales franceses notaron silenciosamente su presencia. Las autoridades describieron aldeas de montaña que surgieron donde no había existido ninguno. El humo rizado desde los tejados con techo de paja y los agricultores Hmong tallando terrazas para el arroz y el opio muy por encima de los valles. Estas aldeas no eran solo hogares, sino que eran fortalezas de identidad. Oculto en los pliegues de las montañas, 18 clanes organizaron su mundo en torno a la ley ancestral, el linaje paternal e historias orales preservadas en telas de cuentos bordados. Cada puntada hablaba de migración, rebelión y supervivencia. El aislamiento vino con un costo silencioso y un regalo silencioso. Las poblaciones se astillaron en pequeñas comunidades de las tierras altas y durante las generaciones, su grupo de genes se apretó. Las líneas Y-DNA o N5 persistieron casi intacta, mientras que los haplogrupos maternos B, R9, N9A y M7 se ramifican en variaciones sutiles. Los genetistas luego llamarían a esto un efecto de cuello de botella, pero para el Hmong, era simplemente vida. Las montañas se tragaron su presencia y sellaron sus líneas de sangre en cápsulas de tiempo de vida. Sin embargo, dentro de ese aislamiento, algo notable perduró. Su ADN comenzó a contar una historia de dos mundos, de norte y sur fusionado en una persona. Cada latido llevaba el recuerdo de los productores de arroz Yangtze y la resistencia de los sobrevivientes de la montaña de Laotian. Pero escondido en este aislamiento, su sangre llevaba una doble herencia, norte y sur. En el silencio de las montañas laosianas, el Hmong creía que estaban solos. Sin embargo, su ADN cuenta otra historia, una historia que se divide en dos direcciones, como los ríos que fluyen de la misma primavera antigua. Los científicos lo llaman dual ascendencia, pero para el Hmong, es la prueba viviente de viajes que sus antepasados nunca podrían olvidar. Un hilo conduce hacia el sur, profundamente en las selvas y los cálidos valles del río del sur de Asia Neolítica. Lleva la firma de los productores de arroz Daxi y Cuyaling, cuyas manos tallaron los primeros arrozales a lo largo de la cuenca de Yangtze hace 5.000 a 6.000 años. Este es el latido de su línea materna, haplogroups B, R9, N9A y M7, se aprobó en silencio de las madres a las hijas, generación tras generación, como reliquias invisibles de supervivencia.
El otro hilo llega al norte, hacia los vientos fríos de la cuenca del río Amarillo, tocando los bordes de las antiguas migraciones sino-tibetanas. Está grabado en el lado paterno, Adna o N5, casi sin cambios durante más de 2 milenios, protegido por las tradiciones patrilocales de Hmong, donde las esposas casadas con los clanes y los padres llevaban la línea familiar. Las mujeres trajeron diversidad, los hombres protegieron la continuidad. Juntos, se convirtieron en un mapa vivo de movimiento y memoria. Visualícelo, una pantalla dividida de la historia. Por un lado, las mesetas heladas y los vientos estepinos del norte. Por otro lado, las montañas esmeraldas y los bosques humeantes del sur. Y en el medio, un solo niño Hmong, que lleva 2 mundos en un genoma, el eco de la migración tallado en cada célula. Esta doble herencia es más que la ciencia, es identidad. Es la prueba de un pueblo que se movió, se adaptó y soportó, sin haber dejado atrás realmente su pasado. Pero en estas montañas, no todos los linajes permanecieron intactos. En su sangre, los investigadores encontrarían susurros de extraños, sombras genéticas de otras personas que conocieron, lucharon o amaron en el camino. Porque no todas las líneas de sangre eran puramente Hmong, algo más se metió. Comenzó en silencio, mucho antes del exilio, en un mundo gobernado por la dinastía Ming, de 1368 a 1644 CE. Las montañas eran altas, los valles remotos, pero ningún lugar en China estaba realmente aislado. Los comerciantes, los soldados y los clanes errantes se movieron por las tierras fronterizas como ríos, dejando atrás las ondas. Y en el genoma Hmong, esas ondas todavía están allí. Siglos de encuentros sutiles tejieron hilos de taikada y ascendencia sino-tibetana en la línea de sangre Hmong. No a través de la conquista, sino a través de la supervivencia. Las tribus de las colinas se reunieron en pases de montaña olvidados. El arroz fue cambiado por sal. Un matrimonio aquí, un niño allí, y los genes de los extraños se convirtieron en familia. Los estudios genéticos modernos lo revelan claramente. El Hmong de Laos lleva una firma similar a Baikuyao, un marcador raro que los conecta a otras tribus de las colinas del sur, con pequeñas pero innegables contribuciones de los pueblos Tai-Kadai y sino-tibetanos. Aún más inquietante es el partido de un solo eco genético, Wangsi-Gaowawa, casi 500 años, un linaje congelado en el tiempo, ahora reflejado en el Hmong vivo. Es una prueba de que los antepasados de los clanes de montaña de hoy una vez compartieron valles, ríos y sangre con vecinos que luego dejarían atrás. Visualizarlo. Los antiguos senderos de la caravana serpentea sobre crestas brumosas. Los comerciantes cruzan puentes de bambú con canastas de té, sal y cobre. Los niños se persiguen entre los campos en terrazas. Nadie ve que el intercambio invisible tiene lugar, la lenta combinación de genes que durarían las dinastías. Para cuando el Min le dio a Guayalin, el Hmong ya llevaba las huellas digitales de otras personas dentro de ellos. Y, sin embargo, esta mezcla tranquila no pudo prepararlos para lo que vino después. A los siglos que siguieron no fueron un momento de intercambio suave, sino de fuego y exilio. Las aldeas enteras se quemarían. Los clanes enteros desaparecerían. El genoma Hmong, ya un mosaico de supervivencia, se destrozaría y reforzaría de una manera que nadie podía imaginar. Luego llegó un siglo que casi los borró de la historia, y de su propio grupo de genes. Ese siglo alcanzó su hora más oscura en la década de 1960, escondida detrás de los titulares de la guerra de Vietnam. Mientras que el mundo observaba a Saigón y Hanoi, otra guerra ardía en secreto, profundamente en las montañas de Laos. Aquí, el Hmong se convirtió en soldados en una batalla que nunca fue oficialmente suya. La CIA llegó primero, susurrando promesas de protección y poder. Necesitaban el Hmong para luchar contra una guerra que los Estados Unidos no podían luchar a la intemperie, bloquear el sendero Ho Chi Minh, rastrear las fuerzas norvietnamitas. Desaparecer en las selvas donde ningún soldado estadounidense podría sobrevivir.
El general Ban Pao, un carismático líder Hmong, respondió la llamada. Y pronto, casi el 60% de los hombres Hmong luchaban en una guerra que el mundo no admitiría que existía. El costo era indescriptible. Las aldeas ardieron debajo del fuego de napalm. Cultivos podridos en campos rociados con productos químicos. Los niños y los ancianos se escondieron en cuevas, escuchando el eco de las bombas que nunca se detuvieron. En 1975, cuando los últimos helicópteros huyeron, casi 35.000 Hmong estaban muertos, 1 de cada 10 de su gente desapareció en una sola generación. Los clanes enteros desaparecieron, dejando huecos en árboles familiares que nunca podrían llenarse. Genéticamente, el impacto fue catastrófico. Los cuellos de botella de la población apretaron sus líneas de sangre al borde de la supervivencia. Los antiguos haplogrupos que habían sufrido 6.000 años de migraciones fueron repentinamente frágiles. Las familias huyeron a través del Mekong a campos de refugiados tailandeses y desde allí hasta América, Francia y Australia. Aquellos que permanecieron en Laos se retiraron más alto en las montañas, donde el aislamiento se convirtió en su único escudo. Su ADN se convirtió en un archivo de pérdida. Las líneas de sangre que sobrevivieron ahora llevan la memoria silenciosa de aquellos que no lo hicieron, el eco genético de la guerra grabado en cada célula. Y sin embargo, en ese aislamiento, algo notable demoró. Un secreto, oculto en los genomas de los sobrevivientes, una historia que ningún libro de historia podría contar. Pero la ciencia descubriría, aquellos que permanecieron llevaban secretos que ningún libro de historia podía decir. Cuando las guerras terminaron y el humo se despejó, las montañas de Laos se mantuvieron más que pueblos silenciosos. Tenían un recuerdo, escrito no en palabras o ruinas, sino en sangre. El genoma Hmong se convirtió en un archivo vivo de supervivencia. Y cuando los científicos finalmente lo estudiaron, lo que encontraron fue sorprendente. Las líneas maternas, el ADN MT pasó de madre a niño, eran un bosque de diversidad. 171 haplotipos, 2/3 de ellos exclusivos del Hmong, un mosaico de madres que se remontan a 6.000 años. Cada linaje tenía una voz tranquila, susurrando que habían soportado la migración, la hambruna y la guerra. Las líneas paternas contaron una historia diferente, una de resiliencia y continuidad. YDNA o N5 dominó, una sola firma enhebrando las generaciones, casi intacta, como el eco de los antiguos padres que una vez cultivaron la cuenca de Yangtze. Las tradiciones patrilocales lo habían protegido. Los hombres se quedaron. Las mujeres vinieron y venían. Y así la sangre de los padres mantuvo la línea, a través de la rebelión, el exilio y la extinción casi. Pero dentro del genoma Hmong, la supervivencia dejó cicatrices. De lesiones de GSTM1 en 82%, de lesiones GSTT1 en 61%, genes que afectan la forma en que el cuerpo lucha contra las toxinas y procesa la medicina. Para los científicos, estas no son solo estadísticas. Son recordatorios. Los signos de que la guerra, el hambre y el aislamiento dieron forma al cuerpo Hmong, dejando atrás las huellas dactilares farmacogenómicas que hablan de vidas vividas al borde de la supervivencia. Imagínelo. Un pueblo cuya historia está dispersa, cuyos pueblos fueron quemados, cuyos nombres fueron borrados de mapas, pero su sangre recuerda todo. Enfermedad. Hambre. Fuego. Vuelo. Incluso hoy, su propia química conlleva el peso del exilio y la resistencia. Pero a pesar de todo lo que la ciencia ha descubierto, queda una brecha inquietante. La mayoría de estos estudios provienen de Hmong que huyeron a Tailandia, América o Francia. La historia completa, el código intacto de aquellos que nunca dejaron a Laos, los que aún viven en las sombras de Siang Kowan y Ponsali, no se leen. Sin embargo, un misterio aún persigue la ciencia, el mapa que falta de Hmong que nunca dejó a Laos. En lo alto de las montañas cubiertas de niebla de Laos, los Hmong viven como lo han hecho durante siglos, aislados, autosuficientes y en gran medida invisibles para el mundo moderno.
Su sangre lleva 6.000 años de historia. Sin embargo, la ciencia nunca la ha leído por completo. Nunca ha habido un estudio completo en todo el genoma del Hmong que permanezca en Laos. Lo que sabemos proviene de fragmentos, poblaciones de diáspora en Tailandia, Estados Unidos y Francia. Su ADN ha sido moldeado por vuelo, desplazamiento y matrimonios mixtos en nuevas tierras, dando nosotros solo parte de la imagen genética. Pero el Hmong que se quedó en Laos, aquellos que se subieron a Siang Kowang, Wapan y Ponsalí después de las persecuciones de In y la guerra secreta, llevaron un linaje inexplorable por el exilio. Sus genes son un archivo intacto, conservado en 2 siglos de aislamiento. Ese aislamiento puede contener respuestas a preguntas científicas profundas. ¿Cómo se adaptó el Hmong a la vida en el aire delgado y a gran altitud? ¿Qué inmunidades o vulnerabilidades ocultas heredaron de generaciones de hambruna sobreviviente, guerra química y enfermedad? ¿Podría haber marcadores genéticos de resistencia o riesgo que nunca se han registrado porque el verdadero genoma Hmong, el que nunca se fue, no se asocian? Los investigadores creen que su ADN podría revelar firmas únicas de la adaptación de la montaña y los efectos duraderos de los eventos de cuello de botella causados por la guerra y la migración. La agrupación de Y-DNA o N5 y la diversidad de los haplogrupos maternos en Laos pueden diferir considerablemente de las muestras de la diáspora. Lo que potencialmente reescribe todo lo que suponemos sobre la genética Hmong. La verdad es simple, nos falta la mitad de la historia. Los genomas que estudiamos ahora son páginas dispersas, transportadas a través de los océanos por refugiados. Los capítulos finales, los que sobrevivieron a las montañas, las guerras, los siglos del exilio en silencio, se sellaron en las tierras altas de Laos. Y hasta que alguien los lea, la historia completa de la gente Hmong, su supervivencia, sus adaptaciones, su legado oculto, permanecerá encerrado en la sangre. Si su ADN es un libro, las últimas páginas permanecen selladas en las montañas. Y esas páginas pueden llevar advertencias y recuerdos. Para el Hmong, la historia escrita en su sangre no se trata solo de dónde vienen, sino cómo viven y cómo sobreviven. La ciencia moderna ha comenzado a leerlo, y lo que encuentra es fascinante y frágil. Las generaciones de aislamiento, guerra y supervivencia en las tierras altas duras han dado forma al genoma Hmong de manera que todavía resuena en la actualidad. En una cultura donde la enfermedad se culpó una vez a los espíritus o al desequilibrio ancestral, su ADN ahora revela la verdad de los riesgos ocultos. Los estudios muestran que el Hmong enfrenta tasas más altas de ciertos cánceres, gota y diabetes tipo 2, condiciones que pueden estar vinculadas a su perfil metabólico y genético único. Incluso la medicina interactúa de manera diferente con su sangre. La varfarina, un delgado de sangre común, puede afectar a los pacientes con Hmong de manera impredecible. Porque las variaciones en CYP2D6 y las enzimas relacionadas cambian cómo sus cuerpos descomponen las drogas. Las deleciones genéticas como GSTM1, 82%, y GSTT1, 61%, también dan forma a su respuesta a las toxinas y los productos farmacéuticos modernos. Estos no son solo números, sino que viven recordatorios de siglos pasados adaptándose a las montañas, la escasez y los asaltos químicos durante la guerra. Imagine a un niño Hmong en un pequeño pueblo laosiano, corriendo por campos brumosos, sin darse cuenta de que en sus venas fluye un código escrito por la hambruna y el fuego. Sus abuelos una vez sobrevivieron con raíces, forrajes y arroz de ladera. Sus padres huyeron de bombardeos en la noche. Cada adaptación, cada vulnerabilidad, se transporta en silencio dentro de su ADN. Es herencia, pero también es un mapa de la salud, uno que la ciencia moderna apenas comienza a entender. Sin embargo, esta historia genética no termina en riesgo, tiene resiliencia. Estos mismos linajes han sufrido 6.000 años de migración, exilio y supervivencia. Su ADN no es solo la ciencia, es un recuerdo vivo, un susurro ininterrumpido de los antepasados que se negaron a desaparecer. Pero más allá de la medicina, su ADN es un recuerdo vivo, esperando hablar.
Y cuando ese recuerdo habla, tiene el peso de 6.000 años de supervivencia. Desde la brumosa cuenca de Yangtze, donde los antepasados del Hmong una vez doblado sobre arroz neolítico, hasta las montañas de piedra caliza escarpadas de Laos, cada generación ha dejado un rastro en la sangre. Su viaje no solo está tallado en telas de historias y leyendas orales, sino que está escrito en la doble hélice de su ADN. Cada pueblo Hmong, aferrado a las laderas de Siang Kowang, Wapaniponsali, es un monumento vivo a la resistencia. La ropa de la historia, o Pang Tao, está bordada con rebeliones, migraciones y batallas, la rebelión de Miao de 1795 a 1806. El cataclismo de Taiping de 1850 a 1864, la desgarradora guerra secreta de 1960-1975. Cada hilo refleja una línea de sangre que soportaba la hambruna, el exilio y la guerra. En estas tierras altas, la historia no se lee en los libros. Se respira en la niebla, se canta en funerales y se lleva en los rostros de niños cuyos antepasados se negaron a desaparecer. Y esa línea de sangre ahora se extiende mucho más allá de las montañas. Después de la caída de Laos en 1975, decenas de miles de Hmong cruzaron el Mekong, sobrevivieron a los campos de refugiados de Tailandia y se dispersaron a Minnesota, California, Francia y Australia. En cada uno de ellos, los científicos pueden rastrear el haplogrupo paterno o N5. Un linaje que resuena de los antiguos padres del medio Yangtze y los haplotipos maternos únicos que aún contienen la memoria de aquellos que caminaron hacia el sur hace siglos. Incluso en el exilio, su ADN es un mapa de supervivencia. Lo que hace que esta línea de sangre sea extraordinaria no es solo resistencia, sino que es desafío. Los imperios aumentaron y cayeron, los pueblos quemados y los clanes enteros fueron borrados, sin embargo, el genoma Hmong sigue siendo un testigo ininterrumpido. Lleva pruebas de que un pueblo casado, disperso y casi olvidado no desapareció. Cada secuencia, cada marcador, es un susurro de las montañas que dice, todavía estamos aquí. Y, sin embargo, incluso ahora, la historia está incompleta. En algún lugar de las aldeas sin asignar a Laos, más allá del alcance de la ciencia, las últimas líneas de sangre no tocadas contienen los secretos finales del Hmong. Las respuestas a las preguntas más antiguas que la historia misma. ¿Qué capítulos ocultos se encuentran en las montañas del sudeste asiático, esperando que el mundo finalmente escuche?